Hay que preguntarle muchas cosas a la secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT. Seguro que queréis preguntarle muchas cuestiones. Yo quería Corre, que has dicho que solo hasta el 56. Por eso, yo solamente quería empezar preguntándole lo que le preguntaba Inmaculada un poco desde UGT, qué balance se hace del resultado electoral, qué se espera ahora de los pactos y qué se espera del próximo gobierno en materia de empleo y de seguridad social. Pues nosotros lo que esperamos, desde luego, es un cambio radical de la situación. Hablando, claro, un cambio drástico, radical, es decir, todos los adjetivos que definan una situación de un antes y un después serían pocos para definir lo que desde UGT esperamos del próximo gobierno en materia de mercado laboral, si estamos hablando en materia de mercado laboral. La situación del mercado laboral es insostenible y lo hemos denunciado recientemente desde UGT. Es decir, el mercado laboral ahora mismo es tan frágil que si, por ejemplo, el escenario que están dibujando de una posible nueva recaída de la economía en el ámbito europeo, por ejemplo, esta cuestión del Brexit, el desempleo en España se dispararía nuevamente, superaría probablemente los 6 millones de desempleados, el 30%, porque las condiciones ahora mismo son mucho peores, las del mercado de trabajo es mucho más frágil que cuando se produjo la crisis del 2008. Por tanto, la actuación tiene que ser urgente y por muchos más motivos. Es decir, hablamos de pensiones, de cotizaciones, de protección social y de una clase trabajadora que evidentemente está sufriendo cada día que pasa en estas condiciones a las cuales le somete el mercado de trabajo. Esa es un poco una semblanza rápida. ¿Dónde debería que incidir, Mari Carmen? Sobre todo, ¿dónde debería incidir el próximo gobierno en el mercado laboral? ¿Y qué habría que hacer con la reforma laboral, a vuestro juicio? Esa es fácil. Las reformas laborales habría que derogarlas, evidentemente, porque, fíjate, en UGT concluimos que por mucho empleo que se cree, tradicionalmente la economía española ha dejado, el mercado laboral ha dejado a la economía, a la recuperación de la economía, la creación de empleo y la mejora, ¿no?, de la riqueza del país. Hoy por hoy las reformas laborales condicionan un escenario donde, aunque se recupere la economía, aunque se cree mucho empleo, como las características del empleo son tan malas, tan precarias, tiene tan poca calidad, no se genera riqueza, no se generan cotizaciones, no aumenta la distribución de la riqueza que tiene que haber para que la sociedad mejore y crezca realmente, y por tanto lo primero es derogar esas reformas laborales para que se puedan reconquistar un estatus de los trabajadores y sobre todo para que, como ya hemos dicho algunas veces, es decir, las empresas de este país tienen que empezar a saber que no se pueden sacar beneficio de la explotación de la fuerza de trabajo, que es algo que han instaurado de alguna manera las reformas laborales y con lo que desde luego hay que acabar. Eso tiene que salir. Una última breve por mi parte, prometo que me callo para que preguntéis los demás. Hablando de seguridad social, de pensiones, ¿se arregla con un impuesto? Bueno, nosotros desde OIT pensamos que son dos situaciones, son dos escenarios muy diferentes. Es decir, hay que tener en cuenta que la situación de la Caja de la Seguridad Social ahora mismo es urgente. Es decir, hay un agujero, hay un déficit que hay que cubrir y que no es tolerable, no es admisible desde la óptica de los representantes de los trabajadores y de los propios ciudadanos que exista ese déficit en la seguridad social. Es decir, esto ni siquiera políticamente debería de un ciudadano aceptar esto, porque esto quiebra totalmente lo que es el sentido del trabajo, el contrato social, digamos, que existe en democracia. Es decir, cuando una persona ya no está en edad de trabajar, ¿qué pasa? Que no va a poder el Estado ofrecerle una pensión para la cual ha cotizado durante toda su vida. Esto no es aceptable ni tolerable. Por tanto, el déficit, tolerancia cero, es decir, el déficit hay que cubrirlo ya. Después, a posteriori, evidentemente, hay que retomar mecanismos de financiación a través del consenso, a través del Pacto de Toledo, que tienen que pasar por una cuestión clara, es decir, independientemente de que con las reformas laborales se puedan recuperar las cotizaciones se recuperan muy lentamente. La evolución demográfica del país dice que cada vez la población activa va descendiendo, que esa es una de las falsas verdades que hay en la recuperación del empleo, es que cada vez hay menos población activa, también hay que decirlo. Por tanto, las pensiones a futuro necesitan mecanismos financieros que se integren a través del Pacto de Toledo a reforzar el incremento de ingresos de la seguridad social, que por supuesto puede ser un impuesto, pueden ser cualquier otra medida. Nosotros
ahí estamos abiertos, pero evidentemente esto tiene que ser un debate que tiene que estar situado de manera potente, porque es una cuestión absolutamente trascendental para los ciudadanos y para la sociedad española. Venga, Luis, empezamos por ahí. Puesto que llevan 3 años prorrogando el hecho de la entrada en vigor del permiso de paternidad. Llevan 3 años que pedaleando con igual, ello. que me da igual 6 O sea, semanas no te lo que hizo un ministro, 62. no te lo hizo un ministro y se lo preguntas al UGT a ver si te lo hace, ¿no? Pues claro, a ver si entre las dos Nosotros lo hacemos llevamos algo. históricamente pidiendo. Yo históricamente también, Claro, como empresaria. históricamente. Y de hecho, yo provengo de la parte del ámbito de los servicios públicos y nosotros negociamos ahí incluso permisos de paternidad que eran los más avanzados Yo los del quiero país. iguales. Lo que pasa es que después han recortado, hay que decirlo. Después estos gobiernos han recortado. Pero los más largos, los que primeros de 4 semanas vinieron por el ámbito de los servicios públicos. Plan Estuve yo en esas negociaciones, el Plan Concilia, claro. Sí. Fue pionero. Lo sangrante es que con la situación que tiene la caja de la seguridad social, la caja de las pensiones, este gobierno hay programas como por ejemplo la tarifa plana empresaria, Claro. que las ha financiado vía Sí, pero eso digo vía que seguridad bonificando. social. yo creo que ahí distingo siempre entre una cosa es que yo Con lo pueda cual- bonificar, otra cosa es subvencionar. Oiga, yo le puedo subvencionar, pero con Pero- cargo a los presupuestos. Pero, es que ¿eh? pero no me deja usted comportamiento- ingresar. Pero ese comportamiento es que ahí hay una responsabilidad. Es decir, Sí, que sí. si a través de todos los mecanismos del Pacto de Toledo, a través de los consejos superiores del INE y tal, se verifica y se ve que los ingresos están bajando, que el déficit crece. Es decir, un gobierno no puede tener esa irresponsabilidad de inventar mecanismos como la tarifa plana, que además pretendía en el último periodo, donde todavía estaba en funciones, Pero- pretendía prorrogar esa Pero además tú tarifa sabes plana igual por que yo que 4 eso no años, ¿eh? funciona. Quiere decir que eso No, al no, final ningún es- empresario contrata por eso si no Pero- necesita pero una si el persona problema para no es- trabajar. Es decir, el problema es no es un ni engaño. siquiera el Al final funcionamiento, es un tema de que se dejan de generar ingresos, ¿no? No, es cuando uno oye escuchar por ahí, o se escucha, hay que rebajar las condiciones sociales. Oiga, deje usted ya de ese mantra, ¿no? Primero, no arregla la caja de ningún empresario y lo que hace es un agujero en la caja de todos brutal, Claro, ¿no? pero es que es una hay cosas de irresponsabilidad santata, vamos, que son cosas de directa. sentido común, ¿no? Sacar Entonces, dinero de una yo creo que el caja que es Pacto de Toledo deficitaria, también eso- tiene que abordar algunas Que hable No, sobre el tema de sí, las sí. regiones que Estoy- decía José Luis y luego que saque Luis el tema de temporalidad. Estoy de acuerdo con las reflexiones que hace sobre las pensiones. Es decir, yo insisto en que la actuación es irresponsable. Es decir, no se puede utilizar el fondo de reserva para lo que sea. No se pueden financiar pues cotizaciones, tarifas planas a los empresarios que además pretendían prorrogarla por 4 años a costa de la caja de las pensiones. Eso yo creo que ni los ciudadanos siquiera lo saben. Es una auténtica barbaridad. Después hay déficit, pero eso es una irresponsabilidad. Y después, en cuanto a lo que comentas de las diferentes tasas de paro y de la cuestión de los modelos productivos, hombre, evidentemente Andalucía tiene una tasa históricamente muy diferente al País Vasco, pero hay que ver que con las reformas laborales, tanto la tasa de paro del País Vasco como la de Andalucía han empeorado de manera drástica. Por tanto, ni la reforma laboral es buena para el País Vasco, ni es buena para Andalucía. Es decir, no ha resuelto nada, está claro. Pero yo, Aquí donde se nos dice con cifras concluyentes que solamente el 9% de los empleos temporales obedecen a un estudio, a una segunda actividad o una cuestión de la parcialidad. Es decir, el resto son trabajos temporales forzosos, es decir, es la oferta que hay, la toma o la deja. Y efectivamente sabemos que es un fraude, porque si pudiéramos, que no hay en este país la legión de inspectores de trabajo de las que hablábamos antes, pudieran ir a las empresas a controlar realmente las horas que trabajan estos trabajadores con contrato a tiempo parcial, esto además no es de ahora, Pero eso es fraude. eso es fraude directamente. Eso no es Pero es lo que estamos denunciando, es decir, el mercado de No trabajo. denuncia nada porque tiene que comer y al Pero- final se está abusando de esa Claro, pero situación, es que hombre. ese es el también es mercado verdad de trabajo que tenemos. hay Economía un- sumergida y fraude, es que son las dos variables del mercado de trabajo que tenemos. En eso estamos de acuerdo. Bueno, ¿Cuántos contratos, ¿Con cuántos contratos estaría a favor UGT? ¿Contrato único? ¿3 contratos? ¿Más? No, con el di lo que contrato- quieras, porque No. tenemos tanta oferta entre los partidos No. ¿Qué que sería lo necesitamos ideal? una ¿Qué sería lo más o ideal? menos. Ahora que hay que tomar una decisión ahí también. Ideal es complicado, pero evidentemente con contratos que, primero, como se está hablando aquí, que tengan un periodo de prueba que sea realmente adaptado, recuperar lo que teníamos antiguamente, que era bastante razonable la regulación antigua, y después contratos que efectivamente primaran la permanencia, es decir, es que ahora mismo tenemos un tipo de contratación donde ya el que va a trabajar sabe que va a ser despedido, ¿no?
Antiguamente había un tipo de contratación que tú, si accedías a ese tipo de... Todavía la hay en Europa, ¿eh? En Francia, por ejemplo, hay una división total entre lo que es un CDI y un CDD, un contrato de duración determinada, un contrato de duración... Claro. No, pero aquí es que hoy por hoy todo el que es contratado sabe que va a ser despedido. Algunos, incluso la mayoría, la cuarta parte, en menos de una semana. Por tanto, tiene que recuperarse una modalidad de contratación que de verdad prime el que en este país los empresarios pretendan contratar a los trabajadores de larga duración. Temporal. ¿Qué haces con eso? Pero es que toda la demanda de este país no es creíble que sea temporal. Eso es una demagogia que no la podemos creer. De las personas que trabajan en este país son